Panolti, panintonali, nahuisipactli, campatejuame, momachtisque, ticompeualtisque, oxeyancuic, sempoualtonalilhuitl, itocad, güey, tecuicuiltontli, oxepayeski, amaninyeski, tecuicuiltontli. Hola hermanitos, ¿qué tal? Los saludo. El día de hoy vamos a compartirles el día 4 cocodrilo, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva nahuálica, ¿verdad? Desde cómo lo comparten los abuelos del círculo, del segundo círculo, de los abuelos huehuetecolotl. Existen 4 círculos. El primer círculo le llamamos el cuarto círculo, ¿no? El tercer círculo es de afuera hacia adentro. Tercer círculo, segundo círculo y el primer círculo lo conforman pues, los abuelitos con mayor experiencia, mayor rango en el trabajo. Hoy vamos a compartir en esta veintena la pequeña fiesta de los señores principales. Seguido de esto, continuamos con la gran fiesta de los señores principales, Hueytecuicuililhuitl. Tlenontichihuasque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar desde la filosofía, desde el ámbito, como lo hacen los abuelitos, lo hacen de manera oral, ¿verdad? Todo el trabajo que ellos realizan, pues es de manera oral todo este trabajo. El día de hoy vamos a estudiar en este constante cuenta del tiempo. Para nuestros ancestros, contar el tiempo es caminar en espiral de adentro hacia afuera, hacia arriba. Para los abuelos, la cuenta no es lineal, es en espiral, ¿verdad? Que existen estos tlalpili, ¿verdad? El tlalpili son grupos de 13 años. Xiuhmulpili, Xiuhmulpili, un atado de 52 años, ¿no? A los 52 años es una primera ancianidad, ¿sí? También al trabajar esta primera ancianidad es de los 0 hasta los 52 años, cuando te vuelves una persona con mayor experiencia. Bueno, entonces vamos a basarnos desde el Tonalmachillot, desde la sabiduría y energías sagradas que hay en esta cuenta del tiempo. Tenemos que entender qué es Kaupowali. Kaupowali es la cuenta del tiempo. Esta palabra se conforma de 2 vocablos. Kawit, tiempo. Powali, contar. Contar numéricamente, pero también contar con la palabra, hablar, empoderar. Empoderar el tiempo, que esta parte de Powali, la palabra Powali se refiere a 2 acciones, a 2 verbos. Del verbo contar en cantidad, de 13 en 13, de 20 en 20, de 52 en 52, de 104 a más cantidades, ¿verdad? Pero también Powali habla de cómo contar el tiempo, cómo este tiempo se cuenta numéricamente, pero también energéticamente. ¿Y cómo sería eso? Bueno, la cuenta, por ejemplo, el día de hoy es C tonali en 1 día, tonali nawi sipactli. Aquí donde estaría la parte numérica en el número 4, nawi, que tiene el poder precisamente de empoderar los 4 rumbos, nuestras 4 extremidades,
los cuatro Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Tezcatlipoca Chichiltic, Tezcatlipoca Xiuhtic o Xuxuqui, ¿no? Que sería el espejo humeante del color amarillo donde encontramos a Quetzalcóatl, donde está la sabiduría. Tenemos que eliminar este humo que no nos permite ver más allá de este trabajo, ¿sí? De saber distinguir, saber forjar la sabiduría realmente para nuestro empoderamiento. Tezcatlipoca Yayautic, o Tezcatlipoca Oscuro, Tezcatlipoca Negro, Caposti. Ese Tezcatlipoca, el espejo humeante de nuestra conciencia, de nuestro espejo de obsidiana, ¿verdad? Es ese espejo que nos permite la comprensión de la vida sagrada, la comprensión del por qué estamos aquí, ¿sí? Seguir la Tezcatlipoca Chichiltic, la Tezcatlipoca, el lugar de Xipetote, el lugar de la transformación, el de cambiar de piel. Sí o sí tenemos que cambiar de piel. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de concebir esta vida, esta energía sagrada, pues. Entonces, no nos olvidemos que esta cuenta sagrada es importante para cada uno de nosotros. Sí, Zipactli, esa es la energía, el contar el por qué Zipactli, contar con la palabra florida. La palabra Zipactli viene del vocablo Cepactli, la primera medicina. Y esta primera medicina es la misma creación. Por eso el regente de Zipactli tiene ahí presente Tonacatecutli y Tonacacihuatl. ¿Y qué es Tonacacihuatl? ¿Sí? Tonacacihuatl se refiere a la energía femenina y Tonacatecutli a la energía masculina. ¿Sí? Esta parte muy necesaria de comprenderlo. Para toda creación se necesita de una energía femenina y de una energía masculina. Para crear a un nuevo ser vivo es necesario hacerlo de esa manera. Podemos concebirlo desde la vista de nosotros, de los seres humanos, al momento de crear un nuevo ser humano. La célula masculina, en este caso podemos considerarlo como esa esperma y la energía femenina es ese óvulo. Ese óvulo, quien es fecundado por esta energía masculina, que son 13 días de esa magia sagrada que se unen estos cromosomas, esta célula, entre la energía masculina y femenina a crear en 13 días, al crear un nuevo ser vivo. Después de esos 13 días, viene la cuenta de los tonaltin, de los días que son 260 días para que pueda llegar un nuevo ser vivo. Entonces, pues, a partir de esto, nosotros podremos considerar esa creación. Vamos con la naturaleza. Aquí tenemos Tonacatecutli, si se dan cuenta por su cabello, es el abuelo Tonatiu. Y la energía femenina, pues es nuestra madre tierra, Tonancintlali. Nuestra madre tierra, precisamente, que tiene que ser fecundado con el calor del sol.
esa luz y ese calor del sol. Por eso nuestros hermanos que trabajan la tierra, que labramos la tierra, antes de sembrar, se pide permiso a la madre tierra para que pueda ser barbechada, preparada la tierra. Se hace el barbecho en los meses de junio, de mayo, se labra la tierra, se barbecha. Se permite que los rayos del sol calienten la semillita, que carguen de energía la madrecita tierra para que cuando empiece a llover, para que cuando se deposite ahí la, la semillita, el shinach de la semillita sagrada, pueda empezar a brotar, pueda empezar a crecer, pero ya está cargado con la energía del abuelo sol. Esa es la creación, como nos lo muestran aquí, miren. Las imágenes superiores que vamos a encontrar de las energías de los días son ceremonias, ceremonias sagradas que se trabajan, que se perciben, que se intuyen en este caminar, en este sendero sagrado, ¿verdad? Y precisamente encontramos Tonacatecutli, Tonacacihuatl. Tona es la energía vibrante sagrada, es el calor, es la luz que cada uno de nosotros emanamos. Pero no tan solo somos luz ni calor, también somos nácat. ¿Qué es nácat? Es músculo, cuerpo físico, ¿sí? Entonces nos está hablando de dos cosas, de dos vocablos muy importantes, de dos conceptos. Tona, como esa energía calorífica, pero también en forma de luz sagrada. ¿Y de dónde proviene? Pues del abuelo sol, ¿no? Nácar, lo físico, la carne. Tecuzzi, la palabra Tecuzzi se refiere al gran señor o ser empoderado con historia y sabiduría. Pero este Tecuzzi se refiere a un título sagrado, creador, progenitor, que nos ayuda a dar vida. Tonacasihuatl, Tona, la energía femenina, la energía vibrante, ¿sí? La energía que precisamente, ¿sí? La energía que empodera, ¿sí? Tona, nácar, pues carne, lo físico, pero sí, siwak, viene de dos vocablos la palabra siwak. Sí, de Sitli, de abuela, sí, pero también habla de sí, siwi, de suspiro, de ese suspirar, de ese aliento que viene del sentimiento y del pensamiento ad agua. Entonces, la palabra siwat tiene dos conceptos. Sí, primero es la abuela, pero de ahí también es el suspiro del agua, es el murmullo, es es ese murmullo sagrado cuando escuchamos en el río, en las olas del mar, lo sacro, lo más hermoso, porque así es la energía femenina, su palabra amorosa, su palabra que consuela. Y si queremos realmente entender esto,
Pues vayamos, si tenemos la oportunidad o estamos cerca del mar, vayamos a escuchar, saber escuchar, hablar el lenguaje de la madre agua. El... Pero ¿qué tiene que ver el agua en Tonacacíhuatl? Bueno, cuando se crea un nuevo ser vivo, ¿en qué elemento se forma en el agua? En el vientre de nuestra madre, nosotros nos formamos dentro del agua. Sí, pero los mamíferos, sí, pero los ovíparos, los que nacen de un huevito, el huevito no es agua, no es agua, hermanitos. Entonces, en esta creación, en nuestra vida, tenemos eso, mis hermanos. Tenemos el poder de la creación. El elemento agua está presente en nuestro cuerpo, por eso dice Siwat. De hecho, la palabra Florida, ¿por qué se le dice la lengua náhuatl como la palabra Florida? Como el lenguaje poético, porque viene del murmullo de nuestra madre agua. Náhuatl, viene de nahuati, el sonido, atl, el sonido armonioso del agua, ¿sí? Del sonido armonioso del agua. Pero también de nahui, atl, de cuatro agua. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, de este cuatro agua que somos. El agua lo podemos encontrar en líquido, sólido y gaseoso. Y un cuarto elemento, que nosotros como humanos lo podemos crear ese cuatro elemento. ¿Saben cuál sería? El atlachinolin, el agua en vapor, el agua en calor. Crear nahuati. Entonces, ¿qué quiere decir náhuatl? Náhuatl quiere decir la palabra armoniosa del lenguaje del agua. ¿Pero por qué? Pues revisemos nuestro cuerpo, está hecho de agua y el sonido que hace. En el idioma náhuatl vamos a encontrar muchas palabras con TL. Náhuatl, xochitl, tlacotl, ahcomalacotl, tletl, tlexochtli, tomatl, aguacatl, petlatl, metlatl, mecatl, ¿no? Entonces, por eso es que Tonacasihuatl es la energía femenina, es el suspiro del agua. Nuestra creación viene del agua, ¿sí? Las dos energías sagradas, estas dos energías sagradas al unirse, forman a un nuevo ser vivo, a un nuevo pensamiento, nuevas formas de vida, nuevos proyectos y una nueva filosofía o percepción de la vida. Hermanitos, somos creadores, ¿sí? Pero esta creación nos dice Tonacatecutli, aquí está, miren el abuelito Tonacatecutli. ¿Y por qué les puedo decir que es el sol? Por el disco solar que tiene aquí, por su cabellera que son los rayos del sol. Sí, Tonacat.
Tonacatecutli, el Señor creador. Vean su tocadito, el fuego, la medicina, la creación, la sabiduría, el Neltilisli. Y podemos observar a Zipacli, miren, solamente nos permite ver una sola mandíbula. ¿Y el otro dónde está? Nos habla de esa dualidad. Lo espiritual es lo que no se ve, que está dentro del agua. ¿Qué agua? Pues de esta agua. La parte espiritual está dentro de nosotros. Y lo que vemos aquí, bueno, esto es lo físico, este rostro, estas manos, eso es lo físico. Y bueno, ¿cuántos colmillos tiene? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estos siete colmillitos representan los siete cuellos, los siete vórtices, los siete chakras que en alguna cultura le llaman, nuestra sexualidad, colot, el vientre, ihuitl, pluma, colot es alacrán, ihuitl, nuestro ombliguito, pantli, bandera, xochitl, nuestro yolot, aquí está la flor, aquí tenemos topiltzin, el que sirve con la palabra, el bastoncito, chalchihuitl, el tercer ojo, tecpat, el cuchillito de pedernal, aquí lo tenemos. Y ahí está el número 7, pero también representa en nuestra cabecita, así como si Paxli, los 7 orificios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7. La boca es 7. Algunos también le llaman chicome cobat, 7 serpiente. ¿Pero qué tiene que ver con 7 serpiente? Bueno, dentro de nuestra boca hay una serpiente, que es nuestra lengua. Para expresarnos, para crear sonidos, lo utilizamos para comunicarnos. ¿Sí? Y bueno, tenemos ahí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. El número sagrado, lo que yo les decía, los 13 días donde sucede esa magia, la unión, pero no tan solo sucede esa unión biológica, sucede una unión, una creación espiritual, una unión energética, ¿sí? Una unión de herencia, de sabiduría, de comunión, ¿sí? Entonces, después de que sucede eso, vean, una conexión directa con el universo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No son 10, son 9. La conexión con lo intangible, con los 9 señores de la noche, con los 13 señores del día, unión día y noche. ¿Entienden? En esa dualidad. En esa dualidad vivimos. Tonacatecutli, Tonacasíhuatl. Filosóficamente, para nuestros abuelos, Tonacatecutli representa la creación. Aquí está el número 3, miren.
Por eso decimos que el número 3 es creación, el número 6 es vibración, el número 9 es transformación, el número 9 transformación. Tenemos que crear. Después de que ya creamos ya nos pusimos a crear un proyecto, un pensamiento, un hábito. Ahora, la vibración, el número 6 hay que darle vida. Y ese proyecto que ya le dimos vida nos debe de ayudar a transformar nuestro pensar. ¿Por qué? Porque a través de practicarlo, de hacerlo, nos va a llevar a a un cambio físico, energético, espiritual, mental, emocional en nuestra vida. El 9 transformación. 3 6 9. ¿Y se refiere a quién? A nosotros. Si estos números los dividimos, los repartimos equitativamente en estos tres, va a resultar 6 6 6. Dirán ustedes, o diremos todos, el número del anticristo. No, señor. Es el número nuestro nosotros. Es el número sagrado con lo que hemos crecido y creado. ¿Por qué? ¿Por qué nos han confundido con esa información? ¿Por qué han transgredido la sabiduría? ¿Para qué creen? Para controlarnos. Energéticamente, Zipacli, la energía de Zipacli es, tengo la energía masculina y la energía femenina y juntos en mi cuerpo tengo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente tenemos la energía femenina y masculina. Y cuando lo unimos, creamos a un nuevo pensamiento, un nuevo hábito, una nueva forma de ser. En la transformación de la vida armoniosa, Zipacli nos invita a transformarnos, a cambiar nuestra vida, a entender que todo esto es una transformación. Nahuálicamente decimos, sé como, sé como el cocodrilo, como ese reptil, paciente, camuflajeate. Eres parte del camuflaje de la naturaleza porque eres espejo con tu manto conyugal. Tilma, te cubres y te haces invisible. Es el grado máximo de un agua. Yowaltilmat. ¿Qué es Yowaltilmat? El tilma de la noche, de la oscuridad que te cubra. Esa tilma está hecho de la noche y de las estrellas. ¿Quién te lo da? Tezcatlipoca. Entender que tenemos a Tonacatecutli y Tonacasihuatl. En la practicidad de la vida. En la practicidad de la vida, este Zipaxi, debemos de saber observar, callar y aprender por nosotros mismos. Es un arma hermosa. Bueno, pues vibremos con este Tonaca, Tecutli Tonacasihuatl en la energía de Zipactli. Todo esto debe de estar encaminado a este trabajo que nos toca hacer. No olvidemos cuál es nuestra misión en esta vida. ¿Cuál es esa misión que necesitamos? Trabajarlo.